Nadie sabe cuál es el período de gestación para una idea. Solo sabemos que lo reducimos con la concentración y enfoque. Cuando entiendes eso, te vuelves más paciente. Cuando eres más paciente, vives en una vibración más hermosa. Serás una persona más agradable con quien compartir. Disfrutarás más. Paciencia es el resultado de entender. Tú decides lo que quieres y luego empiezas a pensar. Ahora tendrás pensamientos de por qué no lo consigues. Tienes la capacidad en la mente consciente de rechazar esa idea. Sácala de la mente. Pensar que no puedes nunca va a ser bueno. Sigue pensando hasta que tengas pensamientos de cómo puedes hacerlo. Piensa en cómo puedes y no en por qué no puedes. Pues es para mí admirable con su fallecimiento, que ya no vaya a estar aquí con nosotros en este mundo físico, pero va a seguir por su legado de la información que nos dejó. Donde lo busques, donde lo encuentres, para mí eso es una admiración. Admiro muchísimo eso y es como un ejemplo a seguir, a que si esta información o alguna información que yo pueda compartirte a ti y a ti te guste y te funcione, o no digo precisamente que te vaya a funcionar prometiéndotelo, porque eso depende pues mucho de ti. Enamórate de lo que haces y crearás muchas cosas maravillosas. Ama lo que haces. Ama con quien trabajas. Enamórate de la idea del amor. Amigos, amigas, si les está gustando esta información, si les agrada, si les gusta lo que les comparto, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te llegue información y te deseo que tengas un crecimiento personal interior a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque necesitamos sentirnos bien y ser felices con nosotros mismos. Y pues te comparto esta información. Busca al señor Bob Proctor, que descanse en paz, que tenga... Yo creo que está descansando en paz. ¿Por qué? Pues porque ya nos dejó un gran arranque, un gran avance en una información que nos pueda adentrar. Y espero que tú lo puedas buscar a él y pues te suscribas a mi canal. ¿Para qué? Para que puedas tener esta información que te pueda ayudar a mejorar el conocimiento sobre ti mismo y sobre estas leyes universales y otra información que te pueda ayudar a crecer. Crezcamos todos juntos, armamos una comunidad grande. ¿Para qué? Para podernos ayudar entre nosotros de alguna forma positiva, que sume y que todo eso que resta en tu vida pueda quedar en el pasado. Si quieres atraer lo que quieres, tienes que verte con eso. Tienes que entender que ya lo tienes. Comprende esto. Nada se crea ni se destruye. Todo ya está aquí. Si no en un estado, está en otro. Trabaja con el mundo no físico, con el mundo invisible, el mundo que no puedes ver a través de esto que llamamos ojos. Empieza a verte mentalmente. Tienes las facultades para hacerlo. Usa tu imaginación. Mírate ya en posesión del bien que deseas. Eso pondrá tu mente en una frecuencia específica, porque pensamos en frecuencias. En esa frecuencia que el bien que deseas se moverá hacia ti y tú te moverás hacia... Eso depende pues mucho de ti, de tu actitud al recibir la información o de juzgar, porque puedes escribir, ay, sabes que eso es puro rollo, como a mí me decían, ¿no? Al principio de que veía la película y alguien más se la recomendó, ay, te recomiendo una película buenísima, es un documental increíble, te va a encantar, se llama El Secreto, y ya la vi, ¿a poco crees en esas tonterías? Eso no es cierto, eso no funciona, ay, ¿a poco tú crees esas cosas? Y decía, bueno, yo te lo comparto, ¿no? Te invito a que lo veas, porque a mí me gustó, me impactó y muchas cosas me hicieron clic. Empezaron como switch, como decimos aquí en México, me empezaron a caer 20. Empezó a caer un 20 en una cosa, en otra cosa. Y
yo empecé a entender que esa parte de victimez podría yo transformarla. No sabía si de la noche a la mañana o no de la noche a la mañana. Yo veía así como, a mí empiezo a investigar y pues como todo empiezo a ver como si fuera de la noche a la mañana el cambio, pero no es así, ¿no? Como dije, cada quien con su actitud de recibir, qué tan dispuestos estamos a recibir una información diferente. No digo aceptarla y simplemente de recibirla sin juzgar y tener la oportunidad, darnos a nosotros mismos la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Esta información la voy a escuchar, la voy a analizar, la voy a investigar, voy a dudarla, pero con una duda de a ver si es cierto, qué onda, voy a abrirme. Por ejemplo, yo te pido la oportunidad que te puedo regalar a ti, que yo te lo pido como un favor, es tener un corazón humilde y sueños grandes y estar abierto, abrir tu mente como un paracaídas, porque la mente así funciona. Si no abres el paracaídas, pues santo torrazo te vas a dar, ¿no? En la vida es lo mismo con la mente. Si no abrimos nuestra mente, nos podemos negar a información valiosa. O si nos abrimos, si no es información valiosa, al menos pues tenemos esa humildad y podemos saber si algo realmente nos sirve o no nos sirve. Pues yo empecé así a abrirme cada vez un poco más. Después, gracias a un amigo, conozco lo que viene siendo un entrenamiento de liderazgo y que me hablaban también mucho de esta ley de la atracción. Me comparten audiolibros de escritores, de vendedores muy exitosos, de empresarios muy exitosos, y todos en ellos yo escuchaba la misma información y eran gente que yo empecé a investigar y darme cuenta de que tenían una información muy valiosa y que todos tenían éxito en sus carreras. Y fue algo que yo entendí entre tantos audiolibros, películas, seminarios, entrenamiento, invitaciones a desarrollar negocios. Empecé a ver que la gente más exitosa tenía ese conocimiento en diferentes niveles quizás, pero eran un conocimiento universal que realmente hacía clic y me hacía caer el 20 en ciertas áreas de mi vida. A mí la verdad me encantó conocer esta información porque mi autoestima era una autoestima demasiado baja. Me sentía un chico muy cohibido en aquel entonces, y pues la información que empecé a aprender me empezó a cambiar y a transformar mi forma de pensar y a cambiar mi vida. Yo intenté aplicar la información y empecé a aprender más. Conocí nuevas personas que hablaban de esta nueva información hasta que fui llegando hasta las raíces. Fui viendo de dónde sacaron esta información estos personajes y vamos llegando a ciertas raíces, conocimiento universal que existe. Yo te pongo el ejemplo. Conocí, gracias a Bob Proctor, conocí al escritor Napoleon Hill, y de Napoleon Hill pues conocí a Andrew Carnegie. Andrew Carnegie, pues conocido en la era industrial como el rey del acero, el empresario más poderoso del mundo, que se dedicó a ser una empresa de acero muy impactante, que se rodeó de muchísima gente también muy poderosa, y a los cuales él enseñó a generar riqueza. En aquel entonces te puedo decir de Henry Ford, de muchísimos personajes, presidentes de la nación de Estados Unidos, que todos se sentían en la historia, se sintieron muy agradecidos con esta información. Y Bob Proctor fue una persona que de él no tener la riqueza que
actualmente heredó a sus familiares, el de no tenerla, de él en su juventud ser un bombero, trabajar en una estación de bomberos, ganando un sueldo normal, a llegar a ser uno de los hombres más prósperos y sobre todo muy admirados. Al menos yo le tengo admiración. ¿Y por qué? Porque veo que a mí me gustaría que cuando yo tenga igual que él 87 años de edad o más que él, Dios me permita, yo creo en Dios, a un nivel, a un Dios que para mí es un Dios que es el único Dios, que cualquier religión podrá interpretarlo, cualquier ciencia podrá interpretarlo como quiera, pero existe algún poder, una fuente, algo en la que se cree. Y yo quisiera, yo deseo, es como uno de mis propósitos, llegar a cuando yo ya parta de este mundo físico, que yo pueda dejar un legado, si es posible, más impactante que este señor, que es una leyenda en el desarrollo personal. ¿Por qué? Porque a mí me ayudó, como quien dice, a entrar a este mundo, y yo por mi parte que me empecé a autoeducar en el desarrollo personal y a educar mis emociones y más áreas de mi vida, podría decir 3, la emocional, la financiera, y la física, pero sobre todo la mental, y pongo también la emocional al principio porque mi autoestima pues no era una autoestima como actualmente. Si yo pudiera decir que actualmente no tengo una autoestima de hierro, pues en aquel entonces cuando era joven menos. Y a mí esta información en la que gracias a este personaje que parte de este mundo le hacemos este homenaje, ¿para qué? Para que la gente conozca su información y pueda, si algo le funciona de su información como a mí me funcionó, para adentrarme a mi desarrollo y crecer yo y sentirme bien conmigo, con mis deseos y con todo lo que realmente buscamos, la felicidad cada persona. Notarás que las personas que sirven a los demás son los ganadores en la vida.